7:04 de la mañana, mi primer invitado, en este caso mi primera invitada del día de hoy, vía telefónica, es Tiziana Polesel, presidenta de Concecomercio. Tiziana, buenos días, bienvenida. Gracias por el contacto. Tiziana, como parte de la comunidad, tengo muchos amigos comerciantes que me dicen que la situación está muy dura, que está muy pesada. Uno puede entender que esto se deba al alto costo de la vida, a la hiperinflación, al hecho de que el salario es muy relativo en estos tiempos. Pero yo quisiera, desde una mirada profunda, tú nos contaras cuál es la situación actual del comercio en Venezuela, además en un contexto tan particular como el de la pandemia. Y además cuando uno ve, mira, que hay gente que insiste, que creen en el futuro y por algo valientemente se deciden a abrir un local comercial, a iniciar unos servicios, ¿no? Sí, bueno, es correcto. La definición que te dan tus relacionados es correcta. La situación es bastante compleja porque se le suma a lo que ya indicas como es la contracción en el consumo. No olvidemos que tenemos más de un año donde los ingresos de las personas están seriamente comprometidos debido a un esquema de 7x7 que en el mejor de los casos a un sector no priorizado le ha permitido trabajar cerca de un 30%, porque no olvidemos que no solamente que puedes trabajar una semana sí, una semana no, sino que la semana que puedes trabajar el horario es restringido, o sea, no estamos trabajando en horario completo porque ni los trabajadores pueden llegar a sus puestos de trabajo de manera regular y por supuesto el retorno a sus casas se hace altamente complejo. Entonces, el 7x7 que uno pudiera pensar que representa un 50%, en realidad es mucho más grave, ¿no? Representa una complejidad en el trabajo muy grande. Hay empresas que definitivamente el costo de cerrar 7 días y abrir 7 días le incrementa sus gastos de alguna manera. Entonces, por supuesto, sumado a una contracción de consumo que ya existe, también hay una contracción derivada de que la gente está ganando mucho menos porque está trabajando mucho menos y no puede trabajar, no tiene posibilidad de trabajar más porque las restricciones todavía del 7x7 no se lo permiten. Entonces, esa es una situación compleja, eso es una situación bastante problemática. Evidentemente, cuando nosotros vemos que aquellos que insisten o incluso se atreven a abrir en este momento, generalmente están dentro de los sectores priorizados. Pero el no priorizado es el que está sufriendo muchísimo más dentro de lo que es, digamos, este cuadro tan complejo. Y a eso, no menos importante, se le suman otros problemas que viene enfrentando el comercio, como es un elevado, un voraz aumento de los impuestos municipales, y aquí me refiero a todo el país. Por supuesto que esta situación en Caracas quizás es la ciudad donde menos se sienta. Hay estados de Venezuela que están muchísimo más afectados que nosotros porque su suministro de combustible, sus servicios públicos son muchísimo más deficientes. Entonces, en esa semana que pudieran trabajar, se les hace prácticamente imposible. Luego, siempre hablando del mismo esquema de 7x7, hay problemas en el transporte de mercancía de un estado a otro. Eso hace también que se haga mucho más compleja la operación de un negocio que, por ejemplo, necesite insumos que vengan de otros estados o los mismos productos, que de pronto haga un servicio que necesite que vengan de otros estados. Entonces, realmente no es solo la pandemia, no es solo la contracción del consumo, es también una sumatoria de elementos que hacen muy compleja la actividad en este momento. Como tú bien lo señalas, hay gente que resiste. Hay gente que resiste, bueno, porque definitivamente hay quienes creemos que estamos en una campaña de derrotar la resignación. O sea, yo no quiero digamos, ni siquiera pensar en la posibilidad de cerrar el negocio. Lamentablemente hay estados donde esto no está, pareciera que no está quedando otro remedio. Y me refiero concretamente al estado Zulia, que probablemente es uno de los estados más afectados de Venezuela en este momento, si hablamos de comercio y servicio. Tiziana, yo recuerdo en conversación anterior, tú decías algo así a propósito del 7+7, que hay que cuidar la vida
y también los medios de vida. Y hemos visto cómo Nicolás Maduro dice que aspira que haya tanto porcentaje de vacunados en el mes de octubre y que aspira a que en octubre se vuelva a clase. Y ayer dice que hay que disolver los puntos de control. ¿Qué ayudaría al comercio a partir de este momento? ¿Qué aspiran ustedes como, no digamos apoyo, sino como liberación de ciertos límites o definición de ciertas condiciones para intentar salir adelante como comercio? Bueno, el primero de ellos es que se nos permita a todos los venezolanos retomar la regularidad de nuestras actividades, no solamente el comercio, estamos hablando de la industria, estamos hablando de la educación. Nosotros desde Consecomercio, de parte de todas las instituciones privadas de educación, estamos haciendo un llamado a la importancia de que se retomen las clases en octubre de manera mixta, de manera progresiva, pero que volvamos a la normalidad, que volvamos a un restablecimiento de operaciones normales. Eso sería un buen inicio. Nosotros, por ejemplo, señalábamos y le pedíamos a las autoridades que se restablecieran los vuelos. Bueno, vemos con agrado que ya se empezó a levantar esta medida, pero quedan justamente estados que están afectados, ¿no? Que son justo Táchira y Bolívar. Esos estados todavía no tienen los vuelos restablecidos y sería importante que ese restablecimiento fuera general, porque no olvidemos que no se trata solamente de turismo, no se trata solamente del movimiento del turismo, sino que los vuelos también repercuten mucho en todas aquellas personas que dan determinados servicios a estados que no los tienen, que no tienen gente, digamos, en sus estados que presta determinados tipos de servicios, especialmente en el área tecnológica, en muchas áreas, ¿no? Entonces, es importantísimo que retomemos esa regularidad, pero que sea retomarla de manera integral, no solamente los vuelos, el 7x7 debería ser levantado, las clases tendrían que ser reanudadas, volver a tratar de reiniciar un ritmo regular. Eso ya de alguna manera ayudaría a nuestro flujo de caja, ayudaría de alguna manera a los ingresos de la gente. La mayor parte de la gente, sus ingresos están condicionados a cuánto trabaja y cuánto vende. Entonces, evidentemente, si le impedimos durante el 70% de su tiempo que haga su trabajo, pues no va a tener ingresos. Entonces, eso ya ayudaría bastante. Y lo otro que como sector consideramos tiene que ser revisado, lo hemos planteado, que de alguna manera se tomen algunas medidas que nos permitan cierto oxígeno, como por ejemplo que se suspendan las multas por pago extemporáneo que ocurrieron durante el 2020 y parte del 2021. Muchas empresas no pudieron pagar ciertas obligaciones que tenían en ese año justamente porque no estaban trabajando. Entonces, evidentemente era complejo cumplir con ciertas obligaciones en tributos, en obligaciones en general. Entonces, la idea es que no se penalice, por lo menos durante la pandemia, no exista esa penalización por pago extemporáneo. Eso sería también una ayuda interesante para el sector. Lo otro, que no tiene que ver directamente con lo que me preguntas, pero que sí, de alguna manera también nos los han solicitado algunos sectores del comercio, es que definitivamente ya estamos en una situación de desbordamiento de dígitos en el comercio. Ya los dígitos no caben en las máquinas y definitivamente es necesario tomar una medida que de alguna forma ayudaría a que se simplifique, siempre destacando que una reconversión o que tomar la medida de eliminar ceros no es la solución, es solamente la parte cosmética del problema, porque el problema está en la causa que origina los dígitos, ¿no? Y esa causa es la inflación, y si no combatimos la inflación, pues de alguna manera los quitamos y vuelven a aparecer. Entonces, el tema aquí es realmente integral. Y ahora se suma, por ejemplo, en el área de Caracas, el tema de la inseguridad, ¿no? Que también vivimos la semana la semana pasada, que era flexible, todo el sector del oeste se vio afectado, directamente el consumidor se vio afectado, porque no podía ni siquiera salir algunos sectores de Caracas, de su casa. Entonces, hay muchos aspectos que están incidiendo en ese clima, ¿no? Evidentemente, si levantamos el 7x7 y tomamos algún tipo de medidas, como pueden ser estas de apoyo, y
olvidaba, disculpa, digamos quizás una de las más importantes, que las alcaldías, los consejos municipales revisen las medidas que están tomando, porque hay aumentos que son absolutamente desproporcionados. Tenemos aumentos en los impuestos municipales en algunos municipios que están en el orden del 2000%. Aumentos además que se produjeron en plena pandemia. Ya. Y eso evidentemente hace mucho más complejo el manejo del negocio. Cuando tú tienes tantos problemas, la opción es irte a la informalidad, y eso es lo que no queremos, ¿no? Que la gente se vaya a la informalidad. Tiziana, así como existe el 7+7, se definió la gerencia de esta institución, el 1 por 1, es decir, un invitado por bloque. Y llegamos al final, lo lamento tanto porque hay muchos temas en este tipo de conversación. Por ejemplo, eso de que de repente un pequeño comercio sea calificado como contribuyente especial. Y además, sería interesante en una próxima conversación, un análisis, además tú que sabes tanto de mercadeo, cómo el comercio formalmente instalado debe coexistir, bueno, con los llamados emprendimientos, con personas que hacen las cosas en su casa, las comercializan. Es decir, las peculiaridades de estos tiempos de pandemia. Esto es un tema muy interesante, me encantará. Buenísimo, Tiziana, un abrazo y éxitos en tus nuevas responsabilidades. Gracias a ti, muchísimas gracias por el contacto. Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio. Quiso Dios que Tiziana fuera una de mis profesoras favoritas en la Escuela de Comunicación en la UCAP, y también lo fue de mi hija Fabiana. Volveremos.